Ok, gracias Karen. Muy buenas noches con todos. Muy agradecida por la invitación y indicarles de que si hay algún inconveniente respecto a la presentación de diapositivas o de mi audio, me lo hagan saber, por favor. Bien, el día de hoy traigo a exposición un tema muy importante, el proceso de alimentos para niños, niñas y adolescentes, y comentarios a la ley número 31464. Una ley que ha sido publicada recientemente, con fecha 4 de mayo del 2022, y que es necesario conocerla porque modifica este proceso de alimentos. Si bien es cierto, este proceso de alimentos bajo la directiva 07-2020 aprobada por el Consejo Ejecutivo ya tenía estos procedimientos, pero ya ahora lo tenemos en la ley, ¿no? En esta ley 31464. Bien, para hablar de un proceso de alimentos, voy a presentar algunas estadísticas, y es importante también mencionar la fuente de esta. Por ejemplo, el PPR de Familia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial presentó una data muy interesante, y es así que tenemos, por ejemplo, en esta base de datos, un porcentaje de las demandas que ingresan en los juzgados de paz letrado a nivel nacional. Dentro de las 34 Cortes Superiores de Justicia del país, tenemos que los juzgados de paz letrados tienen competencia en materia de alimentos, ¿no? Pero estos también tienen competencia en materias laborales, penales y civiles. Sin embargo, en este cuadro podemos ver que casi un 75% de demandas son ingresos por demandas de alimentos, y frente a un porcentaje mucho menor, un 25%, respecto a las otras materias. Entonces, frente a este escenario, se han adoptado medidas por parte de las autoridades, por parte del Estado, ¿no? En este caso, el Poder Judicial, muy preocupado por esta situación, hizo llegar algunos alcances a algunos legisladores para que pueda llevarse a cabo esta publicación de esta ley, la 31464. Partamos primero, hay que definir qué viene a ser el proceso de alimentos, pero antes también señalar qué vienen a ser los alimentos. Tenemos nuestro marco legislativo que señala en el artículo 6 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y qué nos dice? Nos dice que los alimentos son el deber y el derecho de los padres de alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos, y que todos los hijos también tienen iguales derechos y deberes. Así también encontramos el sustento legislativo en el artículo 472 del Código Civil, que define a los alimentos como todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, recreación, y según la situación y posibilidades de la familia. Mucho más abajo de esta norma encontramos a los alimentos, pero esta vez nos define que el juez tiene dos criterios que debe considerar al momento de emitir una sentencia, y uno de ellos es en proporción a las necesidades del menor, del alimentista, y a las posibilidades de quien debe prestarlo, en este caso del demandado. Nos dice también que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que perciba, ¿no? Luego también, complementando más, tenemos el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes, que nos dice que se considera alimentos todo aquello que es necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. Se agregan los gastos de embarazo para la madre, así como desde la concepción hasta la etapa del posparto. Tenemos entonces nuestro sustento legislativo interno, pero también tenemos nuestro marco supranacional, o la influencia de estándar internacional. Y es importante señalar aquí a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su artículo 30 señala que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 25 que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Que se asegure así como para su familia la salud y el bienestar, y en especial su alimentación, su vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Pero yo creo que una de las normas, las más importantes y que le deberíamos citar en nuestros escritos, ya sea como abogados litigantes, como desde el rol de jueces y todos los operadores de justicia, deberíamos conocer la Convención de los Derechos del Niño. Y es que en su artículo 3 dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, deben considerar primordialmente el interés superior del niño, ¿no? Y en esta convención de la que el Estado, el Perú, es parte, nosotros estamos obligados a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar del niño y del adolescente. Y uno de los principios que señalaba ahí era el interés superior del niño. El interés superior del niño, es bueno saber también que en la ley número 31, la ley número 3466 establece de manera muy clara qué viene a ser el interés superior del niño. Y en su artículo 2 señala que el interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se le considere de manera primordial su interés superior, ¿no? En todas las medidas que a éste le afecten directa o indirectamente, garantizando sus derechos humanos. Frente a la visión, entre otros derechos, siempre vamos a preferir el interés superior del niño. ¿Y por qué? Porque estamos obligados a hacerlo, porque somos parte de estas influencias internacionales, porque tenemos un marco legislativo tanto interno como un marco supranacional, ¿no? Entonces, vamos entrando a lo que es el proceso de alimentos. El proceso de alimentos se rige por varios principios, y estos principios vienen a ser acogidos por esta ley 31464, y es que se deben de aplicar en este proceso. Tenemos uno de ellos, el interés superior del niño, la gratuidad del proceso, ¿no? Hablamos del interés superior del niño ya como una triple dimensión, como derecho, como principio y como norma de procedimiento, ¿no? Eso es muy importante reconocer. Luego tenemos el principio de gratuidad del proceso. ¿Cómo lo vemos plasmado en este proceso de alimentos? La parte demandante ya no tiene por qué presentar ninguna tasa judicial, ningún arancel judicial, no. Simplemente el proceso de alimentos para la madre demandante es gratuito, ¿no? Bueno, sea madre o sea el padre quien demande los alimentos. Para la parte demandante es gratuito, ¿no? Entonces, gracias a este principio, se logra que se eliminen las barreras de acceso a la justicia, ¿no? Y el ejercicio pleno del derecho del alimentista. Entonces, eso es importante. Luego tenemos el principio de diligencia excepcional. Los procesos de alimentos tienen que ser de diligencia excepcional. Esto quiere decir que no solo tienen que ser céleres, sino que en la mayor medida tienen que ser muy céleres. Es decir, que los operadores de justicia no podemos incurrir en responsabilidad, podemos incurrir en responsabilidad si damos un retardo en el trámite de estos procesos, ¿no? Otro de los principios que tenemos es el principio de informalismo y sencillez. Este proceso de alimentos se caracteriza porque existe un mínimo formalismo, ¿no? Y sencillez lo podemos ver al principio en las sentencias. El juez al emitir su sentencia debe aplicar un lenguaje claro, sencillo. Recordemos que estamos hablando de partes, ¿no? Que en casi la mayoría de los casos son madres demandantes, que muchas de ellas no tienen estudios superiores. Entonces, en todo el proceso debemos tratar de que sea lo más claro y sencillo posible, ¿no? Otro principio que tenemos es el favor minoris, ¿no? Ante la posible duda
colisión o conflicto entre derechos e intereses de los menores, vamos siempre a preferir a estos frente a los otros, ¿no? De los derechos de la otra parte, ¿no? El principio de celeridad, que lo vamos a ver plasmado en todo el proceso de alimentos, que más adelante lo vamos a revisar, porque este proceso ya es mucho más corto, los plazos se han acortado, y pues tanto así que en la misma audiencia se puede llegar a dictar o se debe dictar sentencia, ¿no? Quería señalar también que acá tenemos el reglamento que de la ley 3466, aprobada por el Decreto Supremo 02-2018, que también desarrolla gran parte de estos principios. Ya. Luego tenemos los principios de concentración y economía. Este principio lo vamos a encontrar en la audiencia única. ¿Por qué? Porque en la audiencia única también vamos a desarrollar varias etapas: saneamiento, conciliación, vamos a admitir y actuar medios probatorios. También este principio lo podemos encontrar en el auto admisorio, porque en el auto admisorio vamos a señalar ya fecha para audiencia, vamos a correr traslado al demandado. Entonces, vamos a varios actos procesales considerarlos en uno solo, en el auto admisorio y en la audiencia. La inmediación la encontramos también en la audiencia. El juez va a tener contacto directo con las partes y con las pruebas aportadas. El principio de flexibilización, en este principio los operadores de justicia tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos ser muy exigentes y tenemos que actuar de manera flexible. Esto no en favor de la parte demandante ni en favor del demandado, valga precisar, no en favor de la madre demandante ni del padre demandado, sino todo este proceso es en beneficio del alimentista, del niño, niña o del adolescente, ¿no? Otro de los principios es la amplitud probatoria. Nos vamos a ir por la prueba indiciaria, que muchas veces es usada en estos procesos de alimentos para acreditar la capacidad económica del demandado, ¿no? El principio de solución de conflictos, el juez, más allá de resolver o tener en mente que se trata de un proceso común y dictar una sentencia como un proceso más, debe ir más allá y buscar una solución del conflicto familiar. Es decir, que este proceso no siga. Muchas veces podemos llegar a la etapa de conciliación sin que se llegue a dictar una sentencia, ¿no? Que sería lo mejor. El otro principio es de ajuste al procedimiento. Justamente con esta ley 31464 se ha ajustado el proceso de alimentos y pues se ha cortado, ¿no? Esto en beneficio siempre del niño y del adolescente. Y la oralidad, que lo vemos pues, en el acto de la audiencia. Es importante también saber estadística que fue elaborada, que la fuente fue realizada por la Defensoría del Pueblo y en la cual nos muestra unos porcentajes muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que el 95.3% de las partes demandantes vienen a ser mujeres. No son hombres, sino son mujeres. Y son mujeres que se dedican a la labor del hogar, son mujeres que tienen como único ingreso la pensión de alimentos, son mujeres que dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos. Y es que se encontró que en el año 2018 que agarraron esta población, este número de expedientes, arrojaron esos datos, ¿no? También arrojaron que los demandados tenían con la otra parte una relación de convivencia, solo eso, ¿no? Una relación de convivencia que muchos de ellos no tenían educación superior, un porcentaje es inferior, ¿no? A que los demandados, por ejemplo, sean personas con estudios superiores. Muchos se dedicaban a trabajos informales, a prestación de servicios, ¿no? Entonces, frente a estos dos escenarios, nos ponemos a pensar y decir de que las partes en un proceso de alimentos son personas, muchas de ellas que no tienen estudios superiores y que, por tanto, acuden al órgano jurisdiccional en busca de tutela, pero que
el Estado tiene la obligación y el rol, ¿no?, de poder atender sus pedidos de una manera mucho más célere porque están en esa necesidad, ¿no? Bien, frente a esos dos escenarios, se han optado por realizar algunas alternativas, algunas soluciones. Por ejemplo, algunas Cortes Superiores de Justicia del Perú realizaron a través de las buenas prácticas, que es decir, proponen, hacen propuestas de soluciones frente a los problemas que presentan los órganos jurisdiccionales. Y frente a esta gran carga que se tiene de alimentos, se optó por diseñar formularios para presentar las demandas, ¿no? Y estos formularios, la característica más relevante es de que pueden ser presentados por la parte demandante sin firma de un abogado, ¿no? Entonces, es la misma madre del menor que presenta este formulario físico, lo puede presentar por mesa de partes del Poder Judicial, de cualquier juzgado, de cualquier corte, y lo puede hacer presencial o lo puede hacer por la mesa de partes virtual, ¿no? Los datos que están en este formulario son datos muy sencillos, básicos, ¿no? Por ejemplo, nombre de la demandante, dirección, domicilio, ¿no?, su domicilio real. Es importante señalar los celulares, sus correos. En el caso del demandado, señalar su nombre, su dirección. En el caso del demandado es importante señalar toda aquella dirección que tengamos a la mano. Por ejemplo, de su centro laboral, podemos señalar de algún otro domicilio que frecuente el demandado, puede tener varios domicilios, podemos señalar también su cuenta de Facebook, su número de WhatsApp, para poder notificar, porque ya con la modificatoria de esta ley, con esta ley se va a poder dar diligenciamiento a través de esos medios, lo que vamos a ver más adelante. Bien, después básicamente va a señalar lo que viene a ser los fundamentos de hecho, narrará muy sucintamente la situación del menor, que no es necesario hacerlo extensamente, ¿no? Lo básico, ¿no? Dónde estudia el menor, qué edad tiene, y si tiene alguna dificultad física o un problema de salud, ¿no? En este cuadradito, por ejemplo, un aproximado de los gastos que tiene, ¿no? Y que pueda necesitar el menor. Bien, de ahí tenemos lo más importante también es señalar la capacidad económica del demandado. Si el demandado es trabajador dependiente, si es trabajador independiente, cuánto asciende sus ingresos, ¿no? Si tiene carga familiar, ¿no? Hablamos de carga familiar, otros hijos, además del menor, ¿no? Si tiene otros hijos. En este formulario no va a señalar nada de lo que es fundamentación jurídica, ¿no? La que sí podemos pedir en cualquier otro proceso civil. ¿Por qué? Porque este formulario es utilizado pues precisamente por personas que no son abogados, simplemente son madres alimentistas que requieren o que acuden al juzgado en busca de una pensión de alimentos para su menor hijo. Y respecto a los medios probatorios, por ejemplo, no es necesario presentarlos, pero mínimamente se aconseja de que se presente su copia de DNI y la partida de nacimiento, ¿no? Que vamos a ver ahora que con esta ley ya no es necesario, porque el juez de oficio lo puede ordenar. En el proceso anterior, en el antiguo, pues se presentaron muchos problemas. Y básicamente estos problemas eran la falta de interoperabilidad entre las instituciones y el juzgado, ¿no? Se pedía informes y no a las instituciones, a la empleadora, por ejemplo, del demandado. Muchos casos se demoraban en informar o no lo hacían. Había dificultad en la notificación del demandado, porque a veces el domicilio del demandado es inaccesible, viven en zonas muy alejadas, entonces se demoraba en llegar la cédula, y muchas veces se llegaba a la audiencia y pues se frustraba, ¿no? No se realizaba la audiencia. Habían bastante dilación en los actos procesales, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía el admisorio, se corría traslado,
luego se tenía por contestada la demanda, luego en la contestación señalaba recién fecha de la audiencia, ¿no? O sea, era mucho más largo, ¿no? Y había carencia respecto a estos, de aplicación de la oralidad también, la sentencia se podía notificar, ¿no? Luego de la audiencia, y no había una sentencia oral en la misma audiencia. Bien, pero con este nuevo proceso único de alimentos, con esta ley 31464, se ha dado un cambio muy importante, porque es mucho más rápido el proceso de alimentos, mucho más sencillo para la parte demandante. ¿Por qué? Porque esta demanda ingresa al Poder Judicial, ingresa al Juzgado de Paz Letrado, por ejemplo, y el juez calificará la demanda, pero esta no va a ser declarada inadmisible, ¿no? Porque recordemos que podemos declarar inadmisible una demanda improcedente y admitirla, ¿no? Pero en este caso no la vamos a declarar inadmisible. Siempre va a ser declarada procedente, admitir a trámite la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo auto admisorio vamos a requerir a la parte si tiene o adolece de alguna omisión o defecto esa demanda. En el mismo auto admisorio vamos a señalarle, vamos a requerirle y le vamos a dar un plazo, por ejemplo, de 2 días o de 3 días para que subsane alguna omisión. Por ejemplo, si olvidó de señalar su celular, ¿no? Algún dato importante, ¿no? Que no lo hizo. Y en el auto admisorio vamos a también señalar fecha para la realización de la audiencia única, vamos a emplazar al demandado y le vamos a pedir los requisitos para que cuando el demandado contesta la demanda, es importante que, bueno, no es importante, lo debe hacer. El artículo 565 del Código Procesal Civil señala que al contestar la demanda, el demandado debe adjuntar su última declaración jurada de renta o sustitutorio o declaración jurada de sus ingresos, con firma legalizada o su boleta de pago, ¿no? O su última boleta de pago. Si no lo hace, no se tendrá por contestada su demanda. Entonces, eso es importante para la parte demandada. Luego tenemos la práctica de alguna prueba adicional y su incorporación al proceso, ¿no? En este nuevo proceso de alimentos, el juez puede de oficio pedir a otras instituciones informen acerca de la capacidad económica del demandado. Por ejemplo, oficiar a SUNAT, ¿no? A registros públicos, ¿no? Incluso a la RENIEC. Vamos a ver más adelante sobre qué aspectos, ¿no? Luego tenemos el oficio al empleador del demandado. En el mismo auto emisorio vamos a oficiar a la empleadora del demandado. Claro está, si es que este es un trabajador estable, ¿no? Si es que si es un trabajador dependiente de alguna institución o de alguna empresa. Y también en este auto emisorio, sí o sí, se va a señalar la asignación anticipada de alimentos, ¿no? Que antes era, pues, no era así, ¿no? Se tenía que presentar en un cuaderno aparte y recién se calificaba esta medida cautelar. Pero ahora sí o sí se tiene que poner en el acto admisorio. Bien, proceso único de alimentos. La ley 31464 nos señala este procedimiento. Y así tenemos la demanda. Ingresada la demanda, corresponde su calificación. Una vez que ingresa, vamos a calificar la demanda y vamos a ver qué defectos o omisiones tiene, ¿no? Si no tiene ninguna, lo admitimos. Si tiene, igual lo admitimos. Expedimos el auto admisorio con las consignaciones que les he precisado. También señalamos la asignación anticipada de alimentos. El demandado tiene 5 días para contestar. Y dentro de los 10 días también vamos a señalar la fecha para la audiencia. Esta no debe ser pues de acá a 6 meses, ¿no? Como antes podría haber ocurrido. No, ¿no? Tratemos de cumplir con los plazos establecidos por esta ley. También está claro
que, bueno, también está supeditado a la carga y a la agenda electrónica que tiene el magistrado, ¿no? Entonces, recordemos que hay audiencias diarias y que también dependerá de eso, ¿no? Pero, como bien sabemos, damos prioridad a este tipo de procesos. Bueno, de ahí viene la audiencia única, y en la audiencia única se emitirá la sentencia oral, ¿no? Puedes dictar en la misma audiencia o en su defecto simplemente darás el fallo, la parte resolutiva, y a los 3 días notificarás a las partes la integridad de la sentencia. Las partes también pueden apelar esta sentencia y esta se concederá sin efecto suspensivo. Antes era con efecto, ahora es sin efecto suspensivo, ¿no? Igualmente subirá a la instancia superior, ¿no? Y se señalará vista de la causa, y la vista de la causa también en esta norma nos señala que tiene que expedirse también la sentencia de vista ahí en la misma vista de la causa, o en su defecto, en caso fuera complejo la causa, se tendrá que emitir dentro de los 3 días. Bien, ahora tenemos lo que les precisaba, ¿no? La demanda de alimentos se presenta por escrito a través de una mesa de partes física o de manera virtual. Recordemos que ahora en el Poder Judicial estamos atendiendo de manera presencial, o también sigue funcionando, ¿no? La mesa de partes virtual, ¿no? La mesa de partes electrónica. Alternativamente puede ser presentada por medio de formularios físicos o electrónicos, ¿no? Recordemos que hay formularios para presentar alimentos, tanto como de aumento de alimentos como de fijación de alimentos, ¿no? Los podemos encontrar en la página del Poder Judicial, en la página oficial del Poder Judicial, y también los encontramos, por ejemplo, tenemos formularios en la página de la Corte Superior de Justicia de Tacna, también encontramos los formularios, ¿no? Los otros requisitos también que nos señala esta nueva ley es presentar la partida de nacimiento. Si no lo hace, no hay problema. También se podrá oficiar y el juez podrá pedirlo, ¿no? Podrá pedirlo. También nos señala especificar si el demandado es un trabajador dependiente o independiente. Mencionar el nombre del lugar donde la parte demandada trabaja o ejerce sus labores. Otro aspecto también, facultativamente, deberá precisar el correo electrónico, número de teléfono celular, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, ¿no? Es importante que en las demandas, en los formularios, señalen el número de celular. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que ya estamos, o sea, a más de un año, perdón, más de 2 años desde la pandemia, estamos desarrollando audiencias virtuales. Y es imperdonable que los abogados litigantes hasta la fecha no señalen sus números de celular, ¿no? Para el desarrollo de audiencias virtuales. Entonces, eso es importante. Respecto a los gastos, a ver. Respecto a los documentos que acrediten gastos de manutención para la niña, niño, adolescente, documentos que acrediten la capacidad económica del demandado. Recordemos que no es necesario fundamentar mucho sobre lo que es las necesidades del menor, porque se sabe que un menor necesita, ¿no? Necesita de recursos económicos para poder sobrevivir. Entonces, obviamente, eso no vamos a fundamentar. Lo que vamos a fundamentar es respecto a la capacidad económica del demandado. Y sobre todo, específicamente, sobre el monto que queremos, ¿no? Como pensión de alimentos. Bien, luego tenemos el artículo 165 y 168 también modificado respecto al Código de Niños y Adolescentes. Y nos señala que, bueno, lo que les decía, ¿no? Si el juez advierte omisión o defecto, dará trámite a la demanda, no declarará inadmisible, ¿no? Se concede a la demandante un plazo
que no exceda la realización de la audiencia única para la subsanación de la demanda. Se correrá traslado al demandado por el plazo de 5 días para que conteste, no se admitirá la contestación de la demanda si no cumple con lo establecido en el auto admisorio, que es la declaración jurada o que adjunte su boleta de pago, ¿no? Si el demandante no presenta la partida de nacimiento del niño o adolescente, el juez, previa verificación de la ficha RENIEC, solicita copia certificada de la partida de nacimiento a la RENIEC o al municipio que corresponda. Bien. Luego tenemos que el juez, como prueba de oficio, puede solicitar las declaraciones juradas de la renta anual de la parte demandada, o sea, oficiamos a la SUNAT para que nos remita esas declaraciones juradas del demandado. Podemos oficiar también el juzgado, el juez oficia a la SUNAT para que nos remita la copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles o inmuebles activos e inactivos del demandado. Porque, ¿qué sucede? Sucede que a veces los demandados no tienen trabajo estable, no tienen trabajo conocido, pero sí tienen propiedades, ¿no? Entonces, quizás no se conoce de dónde son sus ingresos, pero tiene propiedades. Entonces, ¿qué significa? Que tiene capacidad económica. Ahora, también es necesario saber, ¿no? Que si el demandado tiene otra carga familiar, tiene otros hijos menores de edad, que igualmente le corresponderían una pensión de alimentos si es que estos accionan ante el Poder Judicial. Entonces, vamos a oficiar al RENIEC. Y estas instituciones tienen el deber, la obligación, de que dentro del plazo no mayor de 7 días, de manera completa y veraz, bajo apercibimiento, ellos deben informar al juzgado, ¿ya? Y si no lo hacen, el juzgado va a remitir copias certificadas al Ministerio Público para que ellos puedan accionar o hacer el ejercicio que corresponda de la acción penal. Entonces, ya las instituciones están en la obligación de informar. ¿Qué sucede? En el artículo 167-A, esa es otra de las modificatorias también, del Código de Niños y Adolescentes, nos señala que la notificación puede ser por WhatsApp o por correo electrónico. O también puede ser por Facebook, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que siempre se le va a notificar al demandado en su domicilio real, siempre, ¿no? Porque recordemos que no podemos violar o atentar contra su derecho de defensa o contra el debido proceso. Entonces, él tiene que estar válidamente notificado para el desarrollo de la audiencia. Pero, ¿qué sucede si no llegó su cédula? Si ya estamos en la audiencia y todavía no tenemos la cédula de vuelta y la constancia de notificación. Entonces, pero sí teníamos el WhatsApp, el número del señor, sí teníamos su correo. Y si logramos notificarlo por esos medios y tenemos la constancia de que éste ha recibido y sí tiene conocimiento de la demanda, entonces podemos seguir con el proceso. Entonces, se da la facilidad de poder notificar o diligenciar la notificación mediante estos medios electrónicos. Bien. Luego tenemos lo que les había señalado ya, la admisión de la demanda. En el artículo 167A también señala lo que el juez debe tener en cuenta al momento de expedir el auto admisorio, ¿no? Bueno, luego tenemos la audiencia única, que se da en el proceso de alimentos. Bueno, la audiencia básicamente comienza con la instalación de la audiencia, comienza con la acreditación de las partes, ¿no? Se realizará, si es que el señor ha contestado, se tendrá por contestada la demanda, ¿no? Si es que no ha contestado, se le declarará rebelde, luego se procederá a la etapa de saneamiento procesal, luego a la etapa de conciliación. Recordemos que en el proceso de alimentos también tenemos la etapa de conciliación, lo cual las partes pueden acordar, ¿no? Sin que se llegue a la sentencia, acordar acerca de la pensión de alimentos, ¿no? Se levantará un acta y se dará por concluido el proceso. Pero si no es así, continuaremos con el proceso y señalaremos los puntos controvertidos, ¿no? Que los puntos controvertidos son básicamente las necesidades del menor, la capacidad económica del demandado y el monto
¿no? La cuantía de la pensión de alimentos, que puede ser en monto o que puede ser en porcentaje. Esto va a depender de si el demandado es trabajador, está dependiente o independiente. Luego de la fijación de puntos controvertidos, tendremos la admisión y luego la actuación de los medios probatorios. Luego tenemos, antes de la sentencia, tenemos que escuchar los alegatos de las partes y de ahí se podrá expedir sentencia, ¿no? En el caso que las partes estén conformes con la sentencia, el juez también puede declararla consentida en la misma audiencia. Bien, entonces, bueno, es lo que les señalaba, concluido los alegatos de las partes, el juez expedirá sentencia de manera oral en la audiencia única. Por el tiempo y por como bien es sabido, hay bastantes audiencias agendadas, entonces generalmente lo que se hace es se dicta la parte resolutiva y ya luego se notifica íntegramente la sentencia, ¿no? Bueno, preguntará a las partes la conformidad, lo que les decía, y si es positivo, se declarará consentida la sentencia. La apelación se concede sin efecto suspensivo, y luego tenemos acá la vista de la causa, ¿no? La vista de la causa, que el juez de la instancia superior va a también tener que emitir sentencia en la misma vista de la causa, y si el caso fuese complejo, comunicará a las partes que lo expedirá dentro del plazo de los 3 días siguientes. Bien, ya estamos por terminar la exposición. He señalado estos aspectos que son importantes respecto a los pronunciamientos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así tenemos que en esta opinión consultiva, OC-17/02, señala que dice, la eficacia oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, que disponga de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta que se trate de organismos jurisdiccionales o administrativos, es preciso que estos cuenten con todos los elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del niño. En definitiva, nos dice, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños, el ejercicio de aquello supone, por las condiciones especiales en las que estos se encuentren, ¿no?, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías, ¿no? Los Estados, dice, deben aplicar un sistema de justicia adaptado. Esto implica la configuración de una justicia accesible y apropiada para la infancia y la adolescencia. ¿Y cómo así nosotros como Estado estamos cumpliendo esto? Pues uno de ellos, un ejemplo sería pues estos formularios, ¿no?, que hacemos más accesibles a que las partes lo puedan presentar sin tener un abogado y que puedan ya ingresar, estar inmersos dentro del aparato judicial, ¿no? Ay, perdón. Ya. Bueno, esta es la última diapositiva. También es importante conocer, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 4058-2012, que es un proceso de amparo, el caso Silvia Patricia López Falcón, en el cual el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, ¿no?, interpuesta por esta ciudadana en contra de una decisión de primera y segunda instancia de un órgano jurisdiccional que dio por concluido y archivó un proceso de alimentos. Bajo esta nueva ley, ya no se podría archivar un proceso de alimentos por inasistencia de las partes. Ocurrió en este caso que la parte llegó 2 minutos tarde a la audiencia única del proceso, y pues por inasistencia y en aplicación de la norma procesal civil, ¿no?, que faculta ciertamente concluir cuando no concurren las partes se concluye el proceso, pero esto sucede en aquellos procesos civiles común, por así decirlo, ¿no? Pero un proceso de alimentos, que es un proceso especial, no podemos hacer eso, ¿no?
ahora con esta ley, así no existan las partes, si el juez tiene así estas partes no hayan acudido a la audiencia, ¿no? Eh, bueno, finalmente, como ideas finales, señalar que este proceso de alimentos, si bien es cierto, lo llamo nuevo proceso de alimentos, porque se da bajo esta ley 31464, como lo dije al inicio, había bueno, la directiva 07-2020 ya contemplaba este procedimiento. O sea, los jueces, los juzgados, ya venían aplicando este procedimiento. ¿Por qué? Porque esta directiva se dio para dar solución a este problema de la pandemia y que los alimentistas ya no, o sea, sigan presentando sus demandas, porque un menor, así haya pandemia o no, igual tiene que, o sea, tiene que seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, es por eso que se dio esa directiva para poder seguir recibiendo estas demandas de alimentos. Y bueno, que ahora ya está pues hecho ley, que es la ley número 31464. Bien, eso sería todo. Y